Estado Dominicano. Y la preocupación es porque en lugar de ir disminuyendo, pese a lo que dice Hugo, pero además una baja ínfima de 4 o 5 muertes menos, ¿verdad? Pero además no hay ningún elemento que se tomó para que esa reducción se produjera. Eso puede ser porque no es constante ese número, puede aumentar, puede variar, puede cambiar. Entonces la preocupación es porque en lugar de ir disminuyendo esta situación recurrente, las estadísticas indican que aumenta. Cada año aumenta. Mientras las políticas para contrarrestar el problema e ir bajando esas cifras lucen estancadas y sin ningún efecto positivo. Por el contrario, cada vez más se irrespeta la ley de tránsito y se vuelve más compleja su solución, tanto la del tráfico como en el caso de los accidentes de tránsito que se producen y en su mayoría pudieran evitarse de haberse cumplido con el mandato de la ley. Oigan lo que estoy diciendo. La mayoría de los accidentes de tránsito pudieron haberse evitado con el cumplimiento del mandato de la ley, con la autoridad en sentido general, tanto en las normas prudenciales al manejar, como en las mismas condiciones, muchas veces, de los vehículos autorizados para transitar y de las condiciones de las carreteras y autopistas del país. Y en ese sentido, basta observar las estadísticas recopiladas por distintas instituciones viales y de salud del Estado Dominicano, que muestran en los últimos 5 años un cuadro desgarrador y alarmante de muertes y lesiones, a veces permanentes, causadas por individuos conduciendo principalmente motocicletas de forma temeraria. No ha habido la voluntad, la decisión de las autoridades pasadas y presentes para eliminar las llamadas, por ejemplo, carreras clandestinas, que no son clandestinas nada, porque las hacen a la vista de todos y en cualquier lugar. Y ni hablar de los choques, las caídas y atropellamientos de peatones, principalmente por este tipo de vehículo de motor, y me estoy refiriendo a las motocicletas. Y estos eventos que envuelven motores mantienen un espiral de accidentes ascendente en el territorio nacional, sobre todo con impacto devastador en las zonas urbanas, donde los motores se han convertido en el medio por excelencia de transporte. Y eso se puso de manifiesto en el incremento en el último asueto de la Semana Santa, cuando el Centro de Operaciones de Emergencia informó que el 91% de los accidentes de tránsito registrados estuvieron relacionados con motocicletas, superando estadísticas de años anteriores y confirmando los aterradores registros. Cada día, señores, los hospitales traumatológicos públicos, el Ney Arias Lora y el Darío Contreras en la capital, y el resto de los centros de salud en el interior del país, reciben varias decenas de accidentados. Y según las estadísticas, cerca del 70% son provocados por motocicletas, cuyos conductores resultan lesionados muchas veces por no usar ni siquiera cascos protectores, por conducir en estado de embriaguez y, por supuesto, otras violaciones a la ley de tránsito, como la alta velocidad, transitar por vías contrarias en lugares de altos riesgos. Y cuando me refiero a las políticas del Estado, lo digo porque es deber de las autoridades regular esa actividad y hacer cumplir los parámetros legales. Asunto de educación es hacer cumplir los parámetros legales, porque
Eso representa, de acuerdo a las estadísticas, aparte de las muertes, las pérdidas de vidas de muchas personas, jóvenes, niños y de cualquier edad. Eso representa un costo aproximado para el Estado en tratamiento de hospitalización por accidentes de motocicletas en las unidades de traumas y cuidados intensivos, una cifra que sobrepasa los 50,000 pesos diarios. Oigan eso, 50,000 pesos diarios para tratar un accidente de tránsito en una motocicleta. Sin contar los medicamentos posteriores, las terapias físicas, entre otros gastos resultantes de readmisiones, agravamientos y hasta daños cerebrales. Estamos hablando de un problema de marca mayor en muertes y recursos que tiene que erogar el Estado dominicano con los accidentes de tránsito cada año. Reitero la cifra, según las estadísticas, unos 3,000 millones de dólares cada año. Entonces pienso que el gobierno actual y los demás no pueden continuar expectante ante esta costosa y peligrosa realidad. Y la ciudadanía además debe también tomar conciencia para que este tema pueda ser abordado con la necesidad y la voluntad que amerita, porque hay que evitar que continúe la cantidad de fallecimientos y lesiones causadas por el manejo imprudente, sobre todo, con el irrespeto a la ley y la falta de aplicación de los controles por parte de las autoridades, porque se trata de un gran problema social y económico que hay que ponerle atención urgente. Y lo dicen las cifras más recientes del propio Intran, que recoge un total de 2,921 personas que murieron en el 2022, en accidentes de tránsito en la República Dominicana. Estamos hablando de las tasas de mortalidad más altas del mundo, en un país, señores, con apenas algo más de 11 millones de habitantes. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana está en los primeros lugares en accidentes de tránsito y en muertes. Las muertes anual por accidente de tránsito en nuestro país se calcula en 64,6 muertes por cada 100,000 habitantes. Eso es una barbaridad. El 87% de esas muertes, señores, corresponden a personas de sexo masculino, hombres, con edades entre 15 y 34 años, o sea, gente joven que se están perdiendo en los accidentes de tránsito. Mientras que 13% de esas muertes corresponden al sexo femenino, según los datos de la OMS, Organización Mundial de la Salud. La República Dominicana ocupa el primer lugar en la lista de países con mayor tasa de mortalidad ocurrida por accidentes de tránsito en el mundo al año, según las estadísticas más recientes de la Organización Mundial de la Salud. Y qué bueno que sea este organismo que dé esa cifra, porque como uno tiene a veces tanta, aquí se puede con el interés de disminuirla y no veo la razón. Y si bien la mayoría de muertos en accidentes de tránsito se registran en carreteras y autopistas fuera de áreas urbanas, la mayor cantidad de accidentes, aproximadamente un 86%, se produce en vías o áreas urbanas. Y de esto la mayoría se registra en los cruces de calles, intersecciones, es decir, que casi todo, señor, está diagnosticado. Aquí se saben los puntos donde se producen la mayoría de accidentes, en las carreteras donde se producen la mayoría de accidentes. ¿Y qué se ha hecho? No se hace nada. En las mismas intersecciones han ocurrido muchísimos accidentes y sigue la misma intersección ahí con el mismo problema. Y en la misma carretera con los mismos problemas que producen los accidentes siguen iguales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se habla entre las causas de distracción del conductor,
falta de experiencia, pero hay una que es exceso de velocidad. ¿Y quién debe poner el régimen de consecuencia en eso? La autoridad. Se habla de los problemas en las vías. ¿Y quién tiene que resolver eso? El Estado. Se habla de las condiciones climáticas desfavorables. Pues, cuando hay esa situación, entonces ahí es que tiene que venir el control de las autoridades. Se habla de mal estado de vehículos, bueno, pero también ahí tienen que intervenir las autoridades. ¿Y dónde está el asunto este del chequeo de los vehículos? ¿En qué ha quedado eso? Aquí muchos accidentes se producen por situaciones ciertamente de condiciones de los vehículos, el mal estado de los vehículos. Entonces, aquí se sabe todo lo que producen los accidentes, por qué se producen, dónde se producen y qué se ha hecho, qué se ha estado haciendo. Y aquí se maneja, señores, texteando. Vaya, pero ustedes lo ven a diario, el tráfico, cómo que maneja la gente. Hasta en la autopista, con un celular en el frente. Entonces, eso, ¿quién tiene que controlar eso? Además, la ley castiga eso. Entonces, el régimen de la ley, señores. Y de esa cantidad de muertes, según las estadísticas, más de la mitad de las víctimas, oigan este dato, más de la mitad de las víctimas mortales del 2022 se desplazaban en motocicletas. Un total de 1.670 para un 57.17%. En motores, un 14.85 correspondió a peatones que también fueron atropellados, la mayoría por motores. Un 8.8% personas que iban en automóvil, un 2% en vehículos de carga y menos del 1% en autobuses, entre otros medios. El 57% en motores, provocado por motores. Entonces aquí hay que regular los motores, señores. Hay que regular porque los motoristas se han vuelto una necesidad. También incluso por la misma falta de un transporte real, de verdad, que funcione. Entonces, los motoristas son una realidad, son una necesidad. Lo que hay que regular eso, regularlo. Porque los motoristas andan en la calle como que no hay ley para ellos. No hay ley para los motoristas, no hay ley. No hay ley para los motoristas. En el motor es que más se produce accidentes de tránsito. ¿Y entonces? Entonces, este tema, cada vez que salen esas cifras, uno tiene que tratarlo. Porque hay que poner atención a esto. Ahí veo el Intran que está hablando de que precisamente sobre eso se va a comenzar a implementar el asunto de la licencia por puntos, que es posible que eso comience este mismo año. Se habla también de la implementación de multa por fotomultas, como le llaman, que eso va a ser ya el próximo año. O sea, el asunto es también si se va a cumplir la ley ahí también. Si va a haber régimen de consecuencia, que no se vaya a relajar eso. Hay una llamada. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, muchachones, ¿cómo están? Bien. Roberto. Adelante. Mire, yo lo que quiero es, yo soy un chofer de carro público. Quiero que aquí la ley sea fuerte y la apliquen y todo el que tenga que cumplir, cumpla. Pero que la justicia sea justa, porque aquí el DGC es injusto. Aquí la guagua del transporte de concho te hacen un tapón de una calle a otra y la mete hacia la vista ciega, pero con el chofer de carro público ir arriba de ellos. Entonces que sea justo. Sí, la ley hay que aplicarla, pero con justicia a todo el mundo. Que ese es la dificultad que pudiera tener el asunto de la licencia por puntos, porque ciertamente se cometen a veces muchos abusos. Entonces después que ya tienes tu multa ahí, imagínate tú. O sea que para eso, yo siempre he dicho que primero para eso hay que organizar bien, incluso a los DGC, como que hay que darle, qué sé yo, un mejor curso, porque hay muchos que, ¿entiendes? ¿Y a dónde que están los DGC por fin? Debajo de una mata y se ponen a veces. Y salen. Cuando tú... Entonces, señores, el asunto de los accidentes de tránsito no puede seguir siendo la principal causa de muertes en la República Dominicana, porque hasta ahora lo es.
lo es. Y mientras sigamos con teoría y no haciendo lo primero que hay que hacer es hacer cumplir la ley. Después hacemos todo lo que haya que hacer, la licencia por punto, todo lo que haya. Pues vamos a comenzar aplicando la ley, que está ahí. La ley regula la mayoría de esas cosas. Entonces, si no se aplica, ¿qué vamos a hacer?